haces el mal, el enemigo está trabajando ahí. Mientras más duermes, mientras más estás en las cosas carnalidades, el enemigo está obrando. Y esa es una lucha que nosotros debemos pelear de rodillas. Pero ¿cuánto de vosotros se levanta a la madrugada y está luchando? Está orando, está clamando, deshaciendo toda obra del enemigo. ¿Cuándo, hermanos? ¿Están haciéndolo? Fácil es decir amén, pero vamos a los hechos. Y si tú estás luchando, estás batallando, hermanos míos, tú ya no eres el mismo, porque tú eres un guerrero, un hijo de Dios que está transformado. Tu carácter, tu forma de ser, tu forma de hablar, tu forma de saludar, porque el Espíritu Santo va analizándote y va quitando para que tú seas un varón o una mujer que esté delante de Dios en santidad, para que pueda pelear con la maldad del enemigo. Entonces, ahí donde nos dice su palabra, ¿no? Hemos leído Efesios, ¿cuánto hemos leído? 6:12, ¿no? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Entonces no tenemos lucha contra nuestros vecinos, nuestros hermanos, sino con quién es nuestra lucha. Dice, ¿no? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Ves? Con ellos tenemos que luchar. Pero ¿cómo, hermanos? ¿Cómo vas a luchar? La oración. ¿Qué dice Tesalonicenses? Orar sin cesar. Entonces, tú vas a luchar en la oración, vas a estar conectado con Dios. Y también por intermedio de leer su palabra, hermanos. Tú tienes que leer esta poderosa palabra. Porque esta palabra es para que nosotros todos los días nos alimentemos espiritualmente. Y también, mis amados hermanos, por intermedio de la adoración. ¿Cuántos adoradores hay? Que cuando van a la oración hay un tiempo de adoración, tú y tu Padre. Entonces, amados hermanos, el Señor nos enseña la fe. También ahí vamos a perseverar sabiendo que tenemos una esperanza, que el varón de guerra es Cristo Jesús. El Todopoderoso es Cristo Jesús. Él es el que pelea la batalla por ti y por mí. Y vosotros estéis tranquilos, dice, pero no vais a estar tranquilos durmiendo, no. Vosotros tienen que estar en oración, ¿no? En oración, en clamor, en adoración, en leer su palabra, en la fe, en la vida santa, llevando día a día, agradando a Dios, mis amados hermanos. Amén, así es. Dice la palabra del Señor, eso es cierto. Orar en todo tiempo, por eso Tesalonicenses habla, orar sin cesar. O significa que tú tienes que estar orando todo el tiempo. Entonces, mis amados hermanos, dice que nuestra lucha dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Y quién está gobernando en este siglo? Satanás gobierna. Y aún ha gobernado, mis amados hermanos, lo tienen gobernado, aún a los cristianos, aún a los que se hacen llamar hijos de Dios. ¿Cómo los ha gobernado? Hace lo que quiere con ellos. Y dice que es una vida santa que ellos deben llevar, pero llevan una vida ¿de qué? A su manera, a su forma de ellos, hermanos míos. Por eso dice el 13, por tanto, tomar
armadura de Dios. Ya hemos dicho cuál es la armadura del Señor. Ya hemos hablado, ¿no? Acabamos de hablar. Que en el día malo, habiéndose acabado todo, estar firmes. Tienes que pasar por el proceso. No vas a dormir todo el tiempo. ¿O qué estás esperando? Entonces 14, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, hermanos míos. Y ahí nos va enseñando cómo nosotros debemos estar revestidos de la armadura de nuestro Señor. Bendito sea Él. Vamos también por ahí cerca, nada más, mis amados hermanos, 6:18, ¿no? Ahí estamos ya, ¿no? Ahí nomás, Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Usted ora, hermano, ora por el que da la palabra, ora por aquel siervo que trae la palabra, ora por aquel que está dando la palabra. Gloria al Señor, bendito sea nuestro Padre. Por eso dice, orando en todo tiempo, con toda oración, súplica en el Espíritu. En el Espíritu tenemos que orar y velar, hermanos míos, en ello con toda perseverancia. O sea, no debes cansarte, debes seguir orando, clamando, porque el Señor es el que te está mirando. Bendito sea Él, hermanitos míos. Entonces nuestro Señor nos enseña, mis amados hermanos, a nosotros estar firmes en las cosas del Señor. ¿Cuántos se alegran? Vamos a leer también en Gálatas 5:17. Bendito sea Él. Gálatas 5:27. Habla del Señor en Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Entonces, mis amados hermanos, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Cuando tú deberías estar orando a la madrugada, pero tú estás durmiendo. Cuando deberías estar orando sin cesar todo el día, pero ¿qué estás haciendo? ¿En qué estás pensando? Quizás estás pensando hasta en las cosas mundanas, del mundo estarás pensando quizás. ¿En tu mente qué está? ¿Qué habrá en tu mente? No sabemos, hermanos, solo Dios te conoce. O estás caminando por ahí, estás adorando, o estás alabando. ¿Qué estás haciendo? Porque dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. O sea que es una lucha que tenemos día a día, pero nosotros debemos anhelar más las cosas de arriba, las cosas espirituales, mis amados hermanos, no carnales. Porque carnales dice, y les dice la palabra de Dios, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, ¿ves? Y el Espíritu contra la carne. O sea que el Espíritu anhela hacer las cosas del Espíritu, las cosas del Señor. Pero tu carne no quiere hacerlo. Tu carne no quiere orar, no quiere leer la palabra, y cuando lee la palabra se duerme. No quiere adorar a Dios. ¿Cuánto le salen adoraciones de su corazón? Y cuando tú estás ahí pareces un lorito cantando. Estás haciendo tus cosas, estás trabajando, estás haciendo lo que tienes que hacer. Estás escuchando tu adoración, tu alabanza, la prédica que el siervo manda. ¿Cuántos hermanos anhelan? O dicen, ay no, eso me aburre, lo voy a apagar. Porque hay muchas carnalidades, hermano. Cuando solamente tiene carnalmente vive, es así, todo le aburre.
Pero un espiritual va escuchando su prédica, va orando, va haciendo la obra del Señor en su ser, hermanos, porque se está santificando día a día, llevando una vida santa delante del Señor. Amén. Vamos a leer para ello también, mi amado hermano, en 1 de Pedro 2:11. Claro, vivir como siervos de Dios. ¿Cómo vivir como siervo de Dios? Ya no agradas al maligno, ya no agradas a tu carne, hermanos. ¿Cuántos quieren dormirse, a ver, cansados? Muchas veces, no sé si te ha pasado cuando tú hasta ahí te has sentido tan mal que ya no has venido en el culto, pero has hecho un esfuerzo y has dicho: Señor, dame las fuerzas para poder estar en tu presencia. Y has venido. ¿Y sabes quién ha visto eso? ¿El hombre lo ha visto? Quizás el hombre ha dicho: esa hermana llega tarde, viviendo cerquita. Pero tú, ¿cómo sabes? Si esa hermana ha estado quizás enferma y apenas con su vida, ya no podía ni caminar. Estuvo enferma o está enferma. Pero ¿qué pasó? Hizo el esfuerzo de venir a alabar a Dios, de venir a escuchar su palabra. Entonces, delante de Dios es grato, agradable, porque Él quiere que tú obedezcas. Y aún más cuando tú estás enfermo. Imagínate, estando enfermo, hacer ese esfuerzo es demasiado para el Señor. Y el Señor mira tu esfuerzo y Él se contenta en su corazón, hermanos. Pero a veces el humano sano, bueno, no tiene nada, está tranquilo, pero mejor me duermo, ¿no? Hay muchos así. Me duermo mejor calientito en mi cama, hace mucho frío. Entonces, vivir como siervos de Dios, vivir como hijos de Dios, realmente sirviendo a Dios, deberíamos vivir agradándole, hermanos. Y aún en las luchas y en las pruebas, seguimos perseverando en el camino del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es el dador de la vida. Él es el pan de vida. Él es el agua de vida. Si tú bebieres de su agua, nunca más tendrás sed, hermanos. Y servir a Dios es maravilloso. ¿Cuántos se alegran? Gloria a Dios. Entonces dice: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que no os, ¿qué dice? Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué es el deseo carnal? Que no quiere escuchar la palabra, no quiere alabarle, se siente aburrido, no quiere predicar la palabra, no quiere hacer muchas cosas. Pero yo te digo, mi amado hermano, hermana, mientras más le sirves a Dios, Dios te trae cosas grandes en tu vida. Mientras más le sirves, porque Él es un Dios soberano. ¿Y qué es soberano? Es ser bueno. Él es bueno, hermanos míos, a su nombre. Por eso Él nos dice que como peregrinos, ¿ves? Somos peregrinos. No, dice el Señor peregrino, porque todo lo que hacemos en esta tierra se va a acabar. Por eso estamos de pasada nomás. Por eso dice: busca tesoros en los cielos, no en la tierra, porque estamos de pasada, somos peregrinos, pasajeros, mis amados hermanos. Entonces tenemos que deshacernos, tenemos que renunciar la obra de nuestra carne. No es fácil, pero si vosotros no podéis resistir o hacer la voluntad de Dios, o esta carne renunciar, ¿qué dice la palabra? Este género no sale si no es con ayuno y oración. O sea, tenemos que ayunar, o tienes que ayunar, o tengo que ayunar.
Entonces, mis amados hermanos, para ello vamos a leer también 2 Timoteo 2:3. Tales como buen soldado de Jesucristo. ¿Y cuántos lo hacen? Gloria al Señor. Qué maravilloso aquella mujer, aunque no pudiendo, aunque ya no tiene fuerzas, pero ahí está. Sigue caminando. En la lucha, sin las pruebas, sigues avanzando. Te viene más lucha, más sigues. Te vienen más pruebas, sigues en el camino del Señor. Sigues doblando tus rodillas, sigues adorándole, sigues alabándole. Porque ¿de quién vienen las fuerzas? De nuestro Señor Todopoderoso. Tú pues sufres penalidades, orando, ayunando, velando en el Señor. ¿Cuánto le gusta la vigilia? ¿Cuánto le gusta el ayuno? Eso es lo que nosotros debemos anhelar, hermanos. No, pero ¿cuándo vamos a hacer ayuno acá? Personalmente, porque la salvación es personal. A ti nadie te va a salvar, ni tú me vas a salvar a mí, ni yo te voy a salvar a ti. Si yo quisiera salvar, ¿cuántos ayunos he hecho para salvar a todas las personas que quiero salvar yo como humana? Pero no es así, hermano. La salvación es personal. Tú salvas tu alma porque tú decides servir a Dios y decides dejarlo todo por Cristo. Ni tu esposa, ni tu esposo te va a salvar. Nadie. Solamente tú vas a decidir, Señor, acá estoy. Y Él te ayudará, será tu fuerza, tu sustento. Pero tu esposa, no, por más que quiere, no lo puede hacer. Tu esposo, por más que quiere, no puede hacer. La salvación es personal. Por eso tú tienes que ayunar, tú tienes que orar, o tenemos que orar, ayunar, velar. Y ahí te dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ya levántate ya. Levántate a orar. Levántate a ayunar. Levántate a dar la guerra al enemigo. Porque Él no quiere que tú ayunes. Él no quiere que tú prediques. Él no quiere que tú visites. Él no quiere que tú compartas esta palabra. Él no quiere que tú alabes. Él no quiere que tú te mantengas en santidad. Lo que Él quiere es lo contra, hermanos. Pero reprendamos al enemigo y hay que vivir en el Espíritu, hermanos. Amén. Porque la lucha espiritual, hermanos míos, es oración y ayuno. Si no, ¿cómo vamos a poder resistir los días malos? Es una lucha espiritual, el enemigo está ahí. Mira, tú ahorita ves carnalmente todo, ves como carne, pero espiritualmente no ves, o sí ves. Tú no sabes si a tu costado está sentado el demonio. O si lo tienes bien abrazado, quizás lo llevas cargando incluso. Te está torturando ahí día, te está torturando el diablo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo sientes? ¿Por qué no lo ves? Porque estamos viviendo en la carne. Si viviríamos en el Espíritu, tú sentirías eso y estarías reprendiendo, como nuestro Señor Jesucristo que dijo, apártate de mí, Satanás. Por eso nos falta a nosotros, hermanos. Tenemos que luchar espiritualmente. Tenemos que levantarnos como mujeres y varones. Como dice acá, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo sufrió penalidades, hermanos. Él siendo Dios, ¿qué pasó? Muchas cosas. ¿Y tú qué esperas? ¿Acaso él no ayunó? ¿Acaso Él no oró? Siendo diosa. ¿Acaso Él no vivió una vida santa? ¿Acaso Él estaba preocupado de lo que era en la tierra? ¿Sabes qué les digo, hermano? ¿Qué pasaría si hoy día es el último día de tu vida? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho para Cristo?
¿Qué hemos hecho para Cristo? Hoy día viene nuestro Señor Jesucristo, se presenta y te dice: hoy día es el último día de tu vida. ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué has hecho? Ahí daremos cuenta a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? Ya no hay oportunidad, porque Él dice: hoy día es el último día de tu vida. Por eso, hermanos, hay que agradar a Dios como si fuera el último día de nuestra vida, porque tú no eres dueño de tu vida, tú eres peregrino pasajero. Lo que está a tu costado, tu hija, tu hijo, no es tuyo, es del Señor, dice la palabra, es herencia de Dios. A veces nosotros nos aferramos, y es malo aferrarse a Dios. Entonces, hermanos, reflexionemos. Si hoy día fuera el último día de nuestra vida, ¿qué haríamos? ¿Cómo te gustaría vivir? Qué bonito, mis amados hermanos, vivir espiritualmente. Es una comunión, es un gozo, es una alegría. Aun cuando alabas, se siente, hermano. Porque tú no estás mirando, tú estás alabando y tú sientes ese fuego, tú sientes, hermano, ese abrazo, tú sientes algo poderosamente por el Señor. Es hermoso servir a Dios. En todo el caminar que he caminado he podido entender que el Señor todo obra para bien. Y aún lo peor que has pasado obra para bien, porque Él es Dios soberano, que se complace en cumplir las peticiones de su hija y de su hijo. A su nombre